Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo muy bien. El día de hoy quiero apenas saludarlos, saber cómo están y nada, dejarles una historia pequeña. De aquí para adelante casi todas las historias que hay en este microciclo son ficción, ¿vale? Entonces, para que no se preocupen del todo. Bueno, muchos éxitos, adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que por lo menos estén. Eh, Veo con gran preocupación que todas las cosas que se han previsto han ocurrido. Esta es una de las tantas iteraciones que suelen ocurrir y que no quisiera que ocurrieran. Son ustedes después de todo lo más importante. ¿Por qué? Pues porque son el objeto de estudio. Creo que nada nos hace falta más que ponernos al corriente de qué es lo que está pasando. Es eso, es eso. A lo largo de la historia hemos visto cómo hay quienes nos perjudican. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es el móvil? Pues bueno, hay bandos. Hay bandos y a la vez, a veces ni siquiera se sabe a cuál bando pertenecemos. Solo les quiero decir una cosa hoy. Los países existen por una razón muy específica. Ese es el punto, que existen por una razón muy específica. Ese es el punto. A veces creemos que estamos mal en donde estamos y sin embargo eventualmente al cambiar de sitio nos damos cuenta que estábamos mejor al principio. Insto a todas esas personas que se sienten mal donde están a que todavía no se muevan porque hay algo que tienen que saber. Hay algo muy importante. Pueden decir que los gobernantes actuales son los culpables de todo, pero en realidad esto pasó hace miles de años. Empezó a dañarse desde hace mucho tiempo. Creo que lo más importante es destacar la vanidad y el rencor como razones para la división. Recientemente hemos todos recibido dinero de la OPEP de una u otra manera. Ninguna persona en el mundo está ajena a ese soborno. Han estado buscando que nos callemos, que dejemos que las cosas sigan un curso y es el de la conquista de los persas y más que todo del mundo musulmán. Ellos jamás dejaron de combatir. Sería algo loable, de no ser porque se están perjudicando ellos mismos. América es un bastión del feminismo a ultranza. Mm, si lo será por siempre es algo que depende de todos, incluso de los musulmanes mismos, y así es como en las iteraciones anteriores ha ocurrido. Primero se metieron en la industria bursátil y llenaron todo. Premiaban a las empresas que les convenían y castigaban a las que no, invirtiendo o realizando actividades de pump and dump, y creo que de eso ustedes ya lo conocen bien. Inflar una empresa para después dejarla caer solo porque no le conviene a los intereses musulmanes. Los jeques musulmanes, los príncipes,
Ellos ya son muy occidentales y piensan como Occidente. Piensan que conquistándonos con sus petrodólares vamos a pasar por alto que están cambiando nuestras culturas y están elevando y reformulando mezquitas en todo el mundo. Con todo respeto, es hora de acabar con la religión musulmana. Ya no es viable, no tiene ninguna razón de ser. Ellos ya son occidentales, pero sus cobijados no. La idea es que un día los musulmanes ya estén bien vistos en todo el mundo y lleguen a todos los rincones, como ya pasa en Asia y en Europa, en donde no hace falta decir que han perjudicado gravemente esas culturas y los han estado martirizando, ofendiendo y desplazando tal como ellos creen que hicieron con sus ancestros. En todos los países de Europa ocurre eso. Llega un asentamiento musulmán y empieza a permear la sociedad y eventualmente a llevar sus conflictos a esos lugares. Y ese es el punto. América es netamente feminista. Aquí, a pesar de que no lo quieran reconocer, mandan las mujeres. Son las mujeres las que les pegan a los hombres. Y no les importará hacerse matar con tal de mantener esa hegemonía. Entiendo a esas mujeres emperifolladas de Londres o de cualquier otra gran ciudad de Europa queriendo liberarse. Solo tienen que ir a América y darse cuenta cómo funcionan las cosas. Son las mujeres las que mandan, son las mujeres las que deciden y ganan más que los hombres. Su propio salario y el salario de su esposo. Son las que determinan cuántos hijos van a tener o si quieren de hecho tenerlos, cómo van a vivir, qué quieren hacer. Son dueñas de sí mismas. Entonces que desembarquen aquí unos señores que solo saben de barbarie como han sabido hasta ahora. No hablo de los dirigentes, hablo de las personas que literalizan todo lo que dice su escritura sagrada y que interpretan de una manera no muy grata todo lo que no debería ser interpretado. Es así pues que después de acabar con los hombres y las mujeres de América, van esos seres a acabarse entre sí en guerras intestinas. Así es que se acaba la raza humana y así es que lo ha hecho varias veces. Siempre hay un grupo de bárbaros nómadas que no entiende y no comprende la capacidad de los límites, no solo de el racionamiento humano, sino del razonamiento humano también. Y además de eso, de hasta dónde llegar, de las fronteras invisibles. Solo los insto a que no lo hagan esta vez porque nuevamente va a salir mal. Sé que en América recibirán sus petrodólares con gusto y sé que van a aceptar todas las reglas de juego que ustedes han impuesto durante por lo menos estos últimos 500 años. Pero desembarcar en estas tierras pues es algo que no les es dable y que no les beneficiará en absoluto y que además va a acabar con absolutamente todo porque no saben vivir. Otra opción es que lleguen y se adapten a donde lleguen y borren por completo su cultura y su religión. ¿Serán capaces de hacer eso? Yo la verdad no lo creo. Creo que siempre las religiones absolutistas terminan por demostrar una verdadera cara milenaria que nunca llega a modernizarse. Y si ha pasado tantas veces, la verdad no sé por qué dejaría de pasar esta vez. Tal vez alguien algún día advierta que no todas las personas son de confiar.
y que no todos los lugares son de confiar. Y que si queremos confiar en alguien, volver a confiar o depositar algo de confianza, esa persona tiene que abandonar cualquier tipo de pragmatismo. No existe tal cosa como la doctrina poética. No existe tal cosa como lo que nos dicen muchos filósofos o presuntos estudiosos acerca de que el comunismo es lo mejor. Es una pena para mí reconocerlo porque la historia de una familia muy cercana a mí es así de contradictoria. Un día un conquistador llegó a una tierra donde solo vivían indios y hizo concebir un hijo no indio en esa tierra. Esa persona la pasó muy mal durante mucho tiempo. La verdad, toda la vida sufrió. Y no solo era el sufrimiento de ser un blanco entre indios, sino el hecho de que la violencia era bastante cruda en ese lugar. Además de haber nacido diferente, también había nacido en el campo. Era incluso anecdótico que las personas del casco urbano se sintieran de alta alcurnia y por eso se autonombraran como conservadores. Y no les quedaba otro remedio a los del campo que ser liberales. Y así, sin más, sin una diferencia de ADN ni de nacionalidad, se habían diferenciado. Unos habían heredado las tierras bajas con construcciones clásicas y otros habían tenido que comprar a base de su esfuerzo un pequeño terruño para hacer desarrollar sus sueños. Y ese señor no estaba entre dos fuegos, estaba entre cuatro fuegos. Lo odiaban los del pueblo y lo odiaban sus propios vecinos. Además que era un hijo natural, no sabía quién era su papá. Y así ha sido por mucho tiempo. Una descendencia de personas que siempre son extrañas en todos lados. Simple y llanamente porque piensan distinto. Entiendo en parte cuando hay una diferencia genética o cuando hay una diferencia en el color de piel. Pero cuando ni siquiera eso es suficiente, ¿por qué las diferencias? Podemos querer mucho el dinero de los países exportadores de petróleo, pero todas esas personas que procesan y además que profesan esa religión no nos quieren a nosotros y ciertamente cuando vengan aquí van a matarnos a todos. ¿Es eso o que simplemente no les dejemos cabida en América y que ellos mismos se den cuenta que no pueden llegar a América? Ya se adueñaron de toda Europa, Asia, África, todos los continentes que no son América ya son de ellos y creo que es mi deber decirles que la única salvación es seguir siendo América. Y de hecho yo propondría que fuera una sola América, que dejáramos de ser desunidos porque nos parecemos en más de lo que quisiéramos. Y tenemos un enemigo común, y es todas esas personas que viven en el pasado. Nosotros somos un poco más modernos, pero por eso nos van a matar, porque no podemos profesar su religión y simplemente no nacimos entre ellos, ya no tenemos cabida ahí. Y ellos han estado impulsando todas las teorías, doctrinas, empresas que hacen que eso se vaya acelerando. Ellos pueden llevarse también su dinero y acabar con la industria bursátil de bienes raíces, de deportes, de entretenimiento, con absolutamente todo, porque todo lo tienen. Y como les digo, la culpa no es de nadie recientemente. Empezó a gestarse hace más de 2000 años y
hace más de 500 nos perjudica directamente. Por lo menos lo que lleva cada uno de vida es lo que debe sentirse responsable a hacer valer. Es así, señores, que les digo, no confíen en nadie, no confíen, no sé, tal vez ni siquiera en lo que yo les estoy diciendo. Simplemente dense cuenta de que ya no somos dueños de nosotros. Y que le estoy pidiendo a nuestros captores, o mejor a sus captores, que por favor sean benevolentes, porque si traen a toda esa panda de personas que no saben preservar y siquiera medir la vida de las personas, sencillamente es eso, que toda esa doctrina de izquierda que en las universidades y colegios han estado impartiendo nos trajo hasta acá. Pero es desde hace cientos de años que ha ocurrido de manera lenta pero sin pausa. Entonces, pues no, instarlos a que no vengan por acá e instarlos también a que por favor lo piensen, porque no hay nada más fiero que las mujeres de América. Es casi gracioso y casi anecdótico que los hombres terminen no siendo los que mejor van a pelear esa guerra. Pero ciertamente así se acaba. Primero los hombres, luego las mujeres, luego ellos mismos en sus guerras intestinas. ¿Quieren eso? De lo contrario, yo los invito a que se replieguen y que estén lo más confinados posibles. De esa manera van a poder volver a ir a Europa. Todos esos jeques árabes y esos príncipes van a preservar Occidente, porque sus bárbaros no lo van a hacer. Pido disculpas por esto, por todo esto, porque jamás pensé en decir que había alguien que iba a perjudicar a los demás, pero entre todos nos estamos perjudicando y es el momento de que alguien lo diga. Yo sé que ninguno de ustedes, ni siquiera los que reciben pauta publicitaria o los que reciben dividendos, quieren que se sepa, pero ¿de qué sirven los dividendos cuando ya las personas que se los merecen o que por lo menos hicieron las inversiones para obtenerlos no están? Es eso. Espero que se sientan bien con la decisión que vayan a tomar y que la tomen eventualmente. Siempre y cuando sea no venir a América o venir en unas condiciones en las cuales no nos va a tocar sacarlos a patadas. Es eso. Ah, que nuestras mujeres los saquen a patadas.